su multiforme gracia. Y yo agradezco al Señor estar en esta mañana aquí y recibir también de parte de estos hombres de Dios. Le decía al pastor Edgar, me bendice tu corazón. ¿Cuántos saben que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Desde ayer que le conozco y le estoy escuchando y lo veo, y me recuerda mucho al pastor Víctor, ¿sí o no? ¿Verdad? Un corazón noble, muy sencillo y un hombre diferente a lo que estamos tal vez acostumbrados a ver en los grandes hombres de Dios. Y hoy escuchar al pastor Michel también me bendice mucho. Estaba yo, dije, este cuate vio mi predicación. Yo me moví un rato y yo creo que le echaba ojo, le tomó fotos. Pero yo sé que es el Espíritu Santo que mora en él y que habla a él, que es el que va a hablar hoy en esta mañana. Yo estoy muy contento porque ya entré en labores de parto, ya voy por mi cuarto nieto el día de hoy, y mis nietos y mi esposa, mi hijo y mi nuera y mi otra hija están todos ahí. Espero predicar sin nervios el día de hoy. Pero bueno, quiero presentarles a mis 3 nietos, tengo 4, como yo comentaba, tengo 2 hijos. ¿Tienes ahí la foto? Si los tienes, si no. Y en lo que ellos son mis nietos, son 3, y voy por el 4 nietos. El pastor tiene 5 hijos y yo espero tener más de 5 nietos por lo menos. Entonces, y recibir ese don y esa bendición a través de mis hijos. Y bueno, ya vamos por la 4ª, es niña. Y espero que ya ahorita que termine de predicar ya haya terminado todo. Acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13, rápidamente. Hay 2 tipos de hombre, en lo que están buscando ahí. Hay 2 tipos de llamados. Hay 2 tipos de hombre. Por eso yo les decía que Dios está conectando esta palabra que Dios me dio desde tiempo atrás con el pastor Michel. 2 tipos de hombre: aquellos que construyen su reino y aquellos que construyen el reino de Dios. ¿Qué quieres construir hoy en esta mañana? Yo quiero hablar de los diferentes tipos de siervos que hoy en día, tal vez hablamos hace un rato de las condiciones de la iglesia, las condiciones del pueblo de Dios. Ahora quiero hablar acerca de las condiciones de los siervos de Dios. Y dice Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: está bien, aquí está el rey que han escogido, que han pedido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo que toda palabra que salga de nuestra boca sea una palabra que confronte, una palabra que revele, una palabra que enseñe. Que al salir de este lugar, Señor, podamos decir: hemos escuchado la voz de Dios. Amén. El pueblo de Israel, hablamos en la primera conferencia, había pedido un rey. 200 años habían sido gobernados por los jueces. Era un pueblo que estaba contaminado por todo lo que estaba a su alrededor. Anhelaban y deseaban constantemente ser como los demás. Ellos pensaban que cambiar de un sistema de gobierno o cambiar de un sistema de autoridad iba a mejorar su condición humana en la que estaban viviendo. Pero la condición humana que estaba viviendo el pueblo de Dios no era un asunto de gobierno, era un asunto de pecado y del corazón del hombre. Hoy en día, en el mundo en el que estamos viviendo, en todas partes del mundo, estamos cambiando de sistemas, de gobiernos, y puestos nuestros ojos en el hombre, pensando que todo cambio de sistema o de gobierno va a cambiar una nación.
Pero el problema no es el cambio de sistema o el cambio de gobierno. El problema es cambiar el corazón de todo aquel que no conoce a Dios. El problema es el pecado en la humanidad. El pecado que había entrado en el pueblo de Israel los había llevado precisamente a pedir, a anhelar, a desear ser como los demás y tener un sistema de gobierno que ellos pensaban que iba a cambiar su vida y que iban a ser diferentes. Ellos anhelaban tener un reino con poder, ellos anhelaban tener un reino con autoridad, ellos anhelaban tener un reino militar, majestuoso, controlador, conquistador, como lo tenían los pueblos alrededores. Y por eso el pueblo constantemente estaba anhelando y deseando, no lo que Dios les había dado, lo que Dios les quería dar. La falta de comunión con Dios y del enfoque con Dios les había perdido a ellos de dirección. Y entonces ellos estaban pasando procesos como escuchamos también hace un rato, los procesos que son etapas en la vida de todo ser humano. Y el proceso es una etapa que te va a ayudar a crecer. Repita conmigo, crecer duele. No todos queremos crecer. Todo crecimiento va a provocar cambios en nuestra vida. Todo cambio en nuestra vida va a provocar pérdidas. Y toda pérdida va a provocar dolores. Y a final de cuentas ese es el proceso que Dios anhela y desea que tú pases. ¿Para qué? Para madurar en Cristo Jesús. Entre el conocimiento de Dios y el plan divino de Dios y el final de lo que Dios quiere que tú llegues, hay un paréntesis que se abre que se llama madurez. Y esa madurez va a forjar carácter en tu vida, pero no el carácter del mundo, el carácter de Cristo. Dios anhela y desea que tú abraces su carácter. Dios anhela y Dios desea que tú crezcas. Ahora, dos tipos de hombres: el hombre conforme que quiere, de acuerdo a Samuel, primera de Samuel, vemos a ver dos reyes importantes. Samuel fue usado por Dios para poder ungir a dos reyes importantes que fueron claves en el crecimiento y en el forjar el carácter de Dios en la vida del pueblo de Israel. El primero fue Saúl, un rey conforme al corazón de los hombres. El segundo fue David, un rey conforme al corazón de Dios. Y yo quiero hablarte rápidamente de este hombre, Saúl, un hombre que no era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo me convertí, una de las cosas yo decía, ¿por qué Dios dice, o la palabra de Dios dice, que David era un hombre conforme a su corazón o al corazón de Dios, cuando era un hombre pecador? Cuando había adulterado, había matado, había mentido. O sea, todos conocemos la historia de David antes de ser rey y después de ser rey, cómo él fue llevando diferentes procesos. Pero con el tiempo yo fui aprendiendo y entendiendo que David no era un hombre perfecto. Era un hombre que constantemente reconocía quién era delante de Dios, y venía delante de Dios y reconocía que era un hombre pecador. El Salmo 27, el Salmo 50, si usted lo lee, a mí me encanta, porque habla su corazón y muestra la naturaleza de un hombre arrepentido. Muestra la naturaleza de un hombre que asume la responsabilidad de sus fallas y que viene delante de Dios y le dice: lo único que anhelo, lo único que deseo es que nunca te apartes de mí. Y le ruega y le dice: no me des la espalda, no me des la espalda, no me sueltes. Anhelo y deseo vivir un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Ahora, la Biblia me habla del corazón. Y todos sabemos que en el corazón está el alma. ¿Sí? Dice Jeremías capítulo 17, versículo, el alma es la que controla nuestras emociones, nuestras decisiones, ¿verdad? Nuestro razonamiento es el centro motriz de nuestra voluntad.
Por eso cuando decimos que recibimos a Jesús en nuestro corazón, es que entregamos nuestra voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra voluntad está sujeta a la voluntad ¿de quién? De Dios. Jeremías 17, 9 y 10 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjense, qué fuerte. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Solo Dios. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Por eso, constantemente en uno de los salmos, 130 y tantos, David dice, examina mi corazón, oh Dios, y muéstrame si hay maldad en él. En una ocasión llegó una mujer a mi oficina, una jovencita, cuando era yo pastor de jóvenes, y llega una jovencita a mi oficina y me dice, pastor, me quiero casar con un hombre que no es cristiano. ¿Ha escuchado esto? Parece cristiano. Es más, quieren convencerte diciendo que es mejor que los cristianos. ¿Sí o no? Ya hasta se la sabe. Es mejor que los cristianos. O sea, es increíble. O sea, no tiene un problema. Él no cree en Dios, pero tiene un corazón maravilloso. Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos y el asesinato y todo. Y Jeremías dice que el corazón es mentiroso. Y yo le dije, no tiene un buen corazón. Y le saqué este versículo. Y ella no pudo entender por qué estaba yo diciendo de todo esto. El corazón es el centro del mando de los deseos del hombre. Ahí se originan las decisiones, las intenciones, los deseos. La pregunta hoy o en esta mañana es: ¿quién gobierna tu corazón? Lo que pides, lo que vives, lo que escoges, ¿está conforme al corazón de Dios o conforme a tu propia voluntad? Muchos de nosotros hoy en día, yo puedo ver a hombres y mujeres que nos decimos cristianos, pero que nuestro corazón está alejado de la voluntad de Dios. Y decía el pastor Michel algo muy interesante: muchos de nosotros estamos construyendo nuestros sueños, y Dios me dio construyendo nuestro reino. Vivimos en una generación hoy de mío, dame, tengo, soy, yo, necesito, centrados en nosotros mismos. Estudios que se han hecho después post pandemia han declarado que hoy como nunca antes vivimos una generación narcisista, egoísta, independiente, centrada en sí mismo. Pareciera ser que estamos en el juego del survivor, de supervivencia, sálvese quien pueda. Saúl era un hombre conforme al corazón del hombre, y las características de su corazón eran las características de construir su propio reino, no el reino de Dios. Ahora, el pueblo lo exigía, el pueblo quería que él fuera o les diera lo que el pueblo estaba pidiendo. Y Saúl fue elegido por Dios. Dios llama a Saúl y lo podemos ver a través de Primera de Samuel, desde el capítulo 8, 9, 10, 11, 12 hasta el 15 podemos ver estas etapas en la vida del rey Saúl, y cómo Saúl era un hombre con una buena capacidad de liderazgo. Era un hombre que tenía una imagen exterior muy buena. Era un hombre que si bien no era el elegido por Dios, era un hombre que podía haber aprovechado la oportunidad de haber sido el primer rey de Israel conforme al corazón de Dios. Porque cuando es elegido, viene el profeta Samuel, y dice la Biblia que cuando él lo unge, el Espíritu Santo vino sobre él y fue mudado en un nuevo hombre. ¿Cuál fue el problema entonces del profeta?
perdón, de Saúl, que perdió el piso y se dio cuenta que Dios le respaldaba. Y al darse cuenta que Dios le respaldaba, entonces empezó a alejarse de Dios y pensó que todo lo que sucedía en su vida era consecuencia de quién era él. Chicho Cuarero, como dicen por ahí. Yo soy Juan Camaney. Lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer basado muchas veces en nuestra experiencia, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en los años de servicio, no sé cuántas otras cosas. ¿Y sabes qué? Perdió la oportunidad de haber sido un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue destituido de la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Por una arrogancia. Acompáñeme rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 2 al 4. Rápidamente, 13, 2 al 4 dice, desde el 1 dice, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. O sea, Dios aún, a pesar de que se había apartado de la misma presencia, la presencia de Dios se había apartado del reinado de Saúl, dejó que terminara su reinado conforme a lo que él mismo había querido, sin la presencia de Dios. Y vemos a un rey que enloqueció y que terminó muerto, ¿sí?, por sus enemigos, junto con sus hijos y su propia familia y gran parte de su ejército. Y esto implicaba para él una afrenta y sobre todo para el pueblo de Dios. Saúl eligió, dice, a 3,000 soldados seleccionados del ejército de Israel y los mandó, dice, a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 hombres consigo, dice, escogidos, dice, a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con su hijo Jonatán de Saúl a un lugar llamado Gibea en la tierra de Benjamín. Poco después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos y entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublímense. Así que todo Israel oyó la noticia de que Saúl, escuche bien este versículo 4, de que Saúl había destruido la guarnición filistea de Geba. ¿Quién la destruyó? ¿Saúl? No. Si puso atención en lo que está, la destruyó su hijo. Una de las grandes características de un hombre conforme al corazón del hombre es que el hombre, cuando está en una posición que muchas veces Dios te pone, puedes perder el enfoque de quién te puso, a quién sirves y a dónde tienes que llegar. Saúl se empezó a convertir en un hombre arrogante y orgulloso. La arrogancia es ver a los demás como inferiores a nosotros mismos. Ver a los demás como inferiores a nosotros mismos. En el capítulo 15, en el versículo 12 dice: temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó ¿a dónde? A Gilgal. Hace un rato decía Pastor Michel, no me gusta las publicidades, o ¿cómo le dijiste la palabra? No sé, los marketing. A mí no me gusta porque estoy gordo, panzón y feo. Y porque se trata de hacer famoso a Dios, a Jesús. Muchos de nosotros a veces queremos construir nuestro reino y caemos en arrogancia o en orgullo. Uno de los grandes problemas de Saúl es que quería adjudicarse los logros de los demás, sobre todo el logro de que su hijo había vencido a los de Gamá.
La arrogancia indica muchas veces el buscar los beneficios de otro para beneficiarnos nosotros de los demás. En la vida, usted y yo como hijos de Dios tenemos que aprender a darle honor, no a quien se gane el honor. Hace algunos días yo escuchaba a una persona que decía, a una persona cristiana le decía a otro cristiano: yo no te puedo honrar a ti porque no eres un hombre digno de honra. Y yo dije, ups, porque no es así. La honra es parte de la naturaleza de un nacido de nuevo. Y usted y yo tenemos que aprender a honrar a pesar de, porque soy un hombre de honra. Y darle el lugar a las personas. Pastor Edgar, le honro. Escuchar los años que lleva usted sirviendo al Señor me enseñan el camino tan largo que me falta por recorrer. Y verle, escuchar las historias y poder ver su corazón con humildad, me enseña que me hace falta mucho por aprender en la vida. Una de las cosas que he aprendido en la vida y que Dios ha tratado conmigo ha sido con esto: arrogancia y orgullo. Y lo ha hecho de la mejor manera. Dice la palabra de Dios que para poder vivir necesitamos ¿qué? Morir. Sin muerte no hay vida a nuestro yo. Y a veces Dios es experto en hacerte pedazos. Recuerdo una ocasión cuando estaba yo, qué bueno que lo dejaste en 35, hija. Ok, empiézale desde ahorita para allá. Ok, estaba yo en una reunión de servidores de mi iglesia. Era yo muy joven. Ya estaba yo a muy temprana edad. Yo vengo de una familia de negocios. A muy temprana edad tuvimos que trabajar. Mis padres, una de las cosas que me enseñaron fue a trabajar. Y desde muy joven fui inmerso en los negocios y en varias cosas. Y Dios nos prosperó, Dios nos bendijo, Dios nos ayudó. Pero había algo muy interesante en toda la familia: orgullo y soberbia. Orgullo y soberbia. Y como buenos poblanos era parte de nuestra naturaleza humana, el orgullo y la soberbia. Y recuerdo que voy a una reunión, dijeron, yo acababa de convertirme. Mi pastor sabía quién era yo, de dónde venía y todo. Y llegué a esa reunión y era una reunión para poder servir en la iglesia. Y había muchas áreas y todos los que llevamos ahí íbamos a servir. Y empezó a repartir todos los roles de todos los servicios en los cuales íbamos a estar. Y yo me movía y yo decía, y empezó, a ver, ustedes van a estar en finanzas, ustedes van a estar en la administración, ustedes van a estar transportando a los oradores, ustedes van a estar en comida. Y empezó a repartir todo y yo estaba ahí. Ahora te voy a decir, para servir no era una reunión como de miles, era una reunión como de 40. ¿Cuántos saben que esas reuniones son de muy poca gente? Y yo estaba ahí, yo anhelaba servir y yo quería estar ahí porque Dios estaba tocando mi corazón, pero había cosas que Dios tenía que tratar con nuestra vida. Amados, la iglesia se trata de Cristo, no de nosotros. ¿Qué estás buscando cuando servimos al Señor? Y entonces pasó y terminó y yo dije, ya entendí. Ya repartió todo y ahora va a decir, contador Octavio Herrera Lastra, usted va a ser el coordinador de todos ellos. Ajá. Y entonces terminó todo y yo levanté mi mano y le dije, oye, y yo, dice, ay, sí es cierto. Y empieza a revisar, te tocan los baños. Y lo primero que vino a mi mente es, o sea, este cuate no sabe quién soy yo. Este cuate no sabe cuáles son mis dones. Este cuate no sabe cuáles son mis talentos. Tal vez él no lo sabía, pero Dios sí sabía.
Y Dios sabía lo que yo necesitaba y lo que tenía que trabajar en mi vida. Y fue trabajando en el día a día. ¿Para qué? Porque era necesario pulir nuestra vida. Y lo que decía el pastor Michel, los procesos te hacen crecer. Crecer duele, repita conmigo. Y yo les puedo decir hoy en esta mañana, me ha dolido mucho. Yo me dedicaba, mi familia es una familia hotelera, los mejores hoteles de Puebla, y hoy incluso han sido vendidos a varias cadenas de hoteles, y también a los materiales para construcción, a las constructoras, construir, a las inmobiliarias y todo. Y yo heredé todo eso. Y me dediqué, y cuando yo conocí a Cristo en un movimiento estudiantil en la Universidad de las Américas, a los 18 años, mi vida fue transformada por el poder de Dios. Sin embargo, la transformación, o sea, tú naces de nuevo, pero hay áreas de tu vida en las cuales Dios tiene que trabajar. Y tú naces de nuevo en el espíritu, pero no en el alma, no en tus actitudes. Y a veces por eso dañamos a la iglesia, muchos de nosotros, porque hemos nacido en el espíritu, pero nuestras actitudes, nuestras maneras de ser, de comportarnos, de caminar dentro de la iglesia, hablan mucho de que Cristo está en nosotros. Recuerdo que tenemos negocios, yo empecé a servir. Ahí fue cuando conocí a Alberto, Beto y algunos. Hoy se acercaron varias personas diciéndome que hace más de 25 años, digo porque ya estoy llegando al 6º piso, me dijo, yo hace muchos años llevé varios camiones, tú eras con los jóvenes y me contaste varias historias que muy reales, y sí me acuerdo pues, de varias escenas y de varias cosas. Dios me fue llevando a servirle desde el primer momento. Y una de las cosas en las que más trabajó siempre Dios en mi vida fue en morir a mi yo. El proceso más grande y más difícil en la obra de todo siervo de Dios. Porque a veces queremos engrandecer a Dios, engrandecer su reino sin perder que nosotros seamos engrandecidos, sin perder que nosotros podamos engrandecer nuestro propio reino. Y hoy veo muchos siervos y muchos líderes engrandeciendo nuestro reino. Y Dios tuvo que trabajar. Yo recuerdo que Dios empezó a trabajar, empecé a servir casi de tiempo completo, pero hubo un momento que Dios me pidió que dejara todo y que me dedicara por tiempo completo. Soy parte del equipo, como dice el pastor Michel, de los que vivimos para el reino, y no vivo de la iglesia. Ahora sí que vivimos de nuestras rentas, pero Dios me lo permitió hacerlo de esa manera. Y recuerdo que empezamos a traspasar negocios, a vender negocios y a hacer otro tipo de negocios para poder vivir, y dejé absolutamente todo. Y hubo una persona que se acercó, que era uno de mis mejores clientes en la constructora, y yo me dedicaba a fabricar clavo y acero, y se acercó y me dijo, ¿cómo es que vas a dejar todo por dizque servir a Dios? Y lo primero que dijo, de seguro hay más lana ahí que acá. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos saben de los que te dicen, ¿verdad? Y yo dije, no saben ni lo que está diciendo. Y traté de explicarle todo. Yo a este hombre yo le había compartido del evangelio. Y lo había invitado, él tenía muchos problemas en su matrimonio, y yo lo había invitado a varias reuniones de matrimonios para restaurar su matrimonio, y había sido muy difícil. Cerré mi negocio y él era un amigo, él no le convenía que yo cerrara, era uno de los clientes más fuertes que yo tenía. Habíamos creado una relación comercial en la que yo le podía surtir todo lo que él necesitaba y él me podía pagar incluso hasta el final, y esto no lo iba a encontrar en él con algún otro proveedor. A él no le convenía y me rogaba y me decía, no lo cierres. Lo cerramos porque yo obedecí a Dios, pero eso implicaba muchas cosas en mi vida. Mi esposa me decía, ¿y de qué vamos a vivir?
Y yo dije, tú no te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Y así fue. Pero recuerdo que cuando yo cerré, comenzamos a servir al Señor, y sí, vivíamos de todo lo que planificamos financieramente para poder hacerlo y poder vivir hasta el día de hoy y todo, y planificar muchas cosas. Soy contador, hice una maestría en finanzas, o sea, más o menos le sé al asunto. Y Dios empezó a tratar con mi vida. Y habían cosas que yo no sé cómo hayas venido hoy en esta mañana aquí a este lugar, pero tal vez vienes con cargas y vienes con áreas de tu vida en las que dices, es que algo falta en mi vida. ¿Te sientes como yo me sentí alguna vez? Algo falta en mi llamado, algo falta en mi ministerio. ¿Qué falta? Y Dios me decía, entregarte más. Yo decía, ¿más? ¿Más? Y Dios me decía, falta más. Hay algo que no me has entregado. Yo no podía entender qué era lo que yo no le había entregado a Él. Y a veces muchos de nosotros creemos que entregamos todo, pero hay bastones que nos sostienen. Y esos bastones no son de fe. Son bastones humanos que nosotros mismos creamos para que sostenernos, porque toda nuestra confianza aún no está en Él. Nos falta todavía crecer. En cierta ocasión, el grupo de jóvenes me dice, yo era pastor de jóvenes y me invitan había un ministerio a donde iban a los cruceros a limpiar los parabrisas. Y iban a los cruceros, limpiaban los parabrisas y después con todos los que limpiaban los parabrisas tenían una reunión, les llevaban tortas, llevábamos una guitarra y todo. Y yo fui con mi hijo, el que va a ser papá de mi cuarto nieto, su segunda hija, y él tenía como 6 años. Y llegamos al crucero, me puse mis pantaloncitos rotos, mi gorrita y a él también, y hasta agarraba yo tierrita y jugando con él, nos pusimos tierra en la cara y empezamos a limpiar en el crucero. Y de repente viene una camioneta, último modelo, recuerdo que era una Lincoln. Y viene y se para, y como buena estrategia comercial yo dije, al pez gordo, ¿verdad? Siempre te vas con, yo no le iba a limpiar al bochito, ¿no? Y entonces yo buscaba los grandes carros y me aventaba, llevaba yo mi estopa, mi jabón, y aventé y empecé. Mi hijo, yo le decía, tú limpias en el mismo carro que yo. Y entonces yo de este lado y tú del otro. Tenía 6, 7, 8 años. Era un niñito y empezamos a limpiar y cuando nosotros empezamos a limpiar empezó a tocar el claxon. Este hombre, papá, y yo dije, híjole, porque hay personas que no les gusta, y yo dije, ya la regué, a ver qué me va a decir. Y todo, y de repente se abre la puerta y dije, ya se armaron los guamazos. Y yo estaba así ya, y entonces empecé como que a limpiar, baja él y me dice, contador, Octavio, ¿cómo estás? Era el hombre que me había dicho que a donde yo me había ido, yo le decía que me iba a ir mejor. Era el hombre, el cliente que yo le había dicho. Y del otro lado estaba su esposa. Y cuando yo volteo al otro lado y veo a su esposa llorando. Y veo a mi hijo hasta chiflando. Con el hulito para limpiar, y le hacía así, y le hacía así, y le volvía y estaba. Y la esposa llena de lágrimas. ¿Alguna vez tú te has preguntado, ¿qué hago aquí? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos en el ministerio. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Tú estás aquí y has llegado aquí porque a Dios le ha placido forjar en ti el hombre y la mujer de Dios. Denle un aplauso al Señor. Y en ese momento yo le dije a Dios, ¿qué hago aquí? Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Cada que yo cuento esta historia, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi corazón. Dios tenía que terminar y era lo que me faltaba a mí. Y yo no pude explicarle, se baja, me abraza. Y yo estaba con los ojos llorosos y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, aquí limpiando. Dice, sí, yo lo sé, no te preocupes, no necesitas explicarme. Y yo dije, gracias, Señor.
Porque no la sabemos sacar, ¿verdad? Somos los presidentes de la Asociación de Ayuda a los Menesterosos. De una gran necesidad, hay tanta necesidad y aquí venimos y ayudamos y somos el uy y el ay, ay, ay. Y Dios me cayó y me enmudeció y me dijo, no vas a decir una sola palabra. Y me dice, te ando buscando. Y yo le dije, pues sí, aquí estoy. ¿Cambiaste de teléfono celular? Le digo, sí, ya. Le pasé el nuevo teléfono y yo volteaba y veía el semáforo y era el rojo más largo de la historia de toda mi vida. Yo fabricaba clavos y en ese día yo sentía una bola de clavos aquí adentro. No podía hablar. Y yo volteo y entonces baja la esposa y abraza a mi hijo y saca 500 pesos y se los da. Fueron los 500 pesos más humillantes que yo había sentido que alguien le diera a mi hijo. Y él de igual manera agarra y saca 500 pesos. Yo le digo, no, no. Y Dios me dice, ¿cómo de que no? Y yo los jalo y los quería guardar y todo. Y él se queda y dice, me urge hablar contigo. Y yo le dije, ten, este es mi teléfono, nos vemos. Terminó, subo el verde, mi hijo lo abracé. Llegué y cuando yo volteo, todos los del contingente de limpiaparabrisas estaban sentados en la banqueta viéndome. Y yo dije, maldito diablo. O sea, todos viéndome. Y ya yo llego y dije, hola, y todos así como, móchate con los 1,000 pesos, ¿no? Les di los 1,000 pesos y Dios me dijo, ahora he terminado la obra en ti. Ese día, lo único que me faltó fue bautizarlos. Recibieron a Jesús, hablaron en lenguas. Bueno, yo dije, ahora vas a ver, mugre diablo. Y terminó, me fui a la casa. Cuando yo llego a la casa, mi esposa me dice, Edgar, el arquitecto te está marcando desde hace un rato. Y le dije, ok. Y porque le di los dos teléfonos, el de la casa y el celular. Cuando yo llego, él ya me estaba marcando, entonces yo le regreso la llamada. Me doy cuenta que tenía llamadas perdidas. Le regreso la llamada y le digo, ¿qué pasó? ¿Para qué me quieres? Y todo. Y me dice, mira, tú siempre me has hablado de Dios, yo sé lo que tú estás haciendo. Dice, y se suelta a llorar. Y dice, y eso me ha hablado de que tu Dios es real. Estoy a punto de divorciarme. Me dijo, ¿sabes? Lo único que yo le he pedido a mi esposa es déjame la oportunidad de que hablemos con el contador Lastra antes de divorciarnos y tengamos una cita con él. Y yo le dije, ahorita mismo me lanzo a tu casa. Ese día recibieron a Cristo. Hoy son parte del cuerpo de liderazgo de mi iglesia. ¿Sabes una cosa? Dios va a obrar en la vida de cada uno de ustedes cuando usted y yo aprendamos a construir el reino de Dios y no construir nuestros propios reinos. Una de las cosas que había en la vida de este hombre, perdón, ahora sí pónmelo porque ya no sé si me vaya yo a seguir, era esta parte en la que Dios tenía que tratar: arrogancia y orgullo. Saúl, después de haber sido ungido como rey, comenzó a hacer las cosas bien, pero el orgullo y la soberbia, los aplausos de la misma gente, la gente había querido tener un rey conforme al corazón de los hombres y él quería agradar al hombre. Y una de las grandes características de muchos de nosotros es tratar de agradar al hombre. Y a veces no queremos predicar pecado. Y a veces no queremos predicar lo que hoy predicaba, pastor, dar dinero, esto, el otro, como dice, porque nos queremos meter, nos vamos a meter en broncas y van a decir que ya venimos aquí por alguna otra cosa. Y hoy vemos a una iglesia que cada día más y más se aleja de los fundamentos y de los principios divinos que transforman la vida de todo ser humano nacido de nuevo. El orgullo y la soberbia es algo que se ha levantado. Ahora, esto es lo que movió a Saúl. Otra cosa fue un hombre impaciente.
La impaciencia muchas veces nos lleva a tomar decisiones destructivas en nuestra vida. En lugar de accionar, reaccionamos. Y las reacciones son inmediatas, las acciones tienen que ser consultadas con Dios. Muéstrame el camino. ¿Y qué decisión tengo que tomar? Sí. Samuel, por su impaciencia, cometió varios pecados. La Biblia muestra en Samuel capítulo 13, versículo, acompáñeme, 8 y 9. Rápidamente. ¿Está ahí? Dígame, uy. Eso, porque ya aprendí, ya le dije a mi esposa, estoy en la iglesia de los uy, uy, uy. Estoy en la iglesia de los uy. Dice, durante 7 días, Saúl esperó allí. Dice, a ver, vamos a un poquito antes, desde el 7. Dice, algunos cruzaron el río Jordán y esperaron a la tierra de Gad y de Galat. Dice, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Iban a pelear contra los de Gilgal. Estaban en una guerra. Dice, durante 7 días esperaron allí y había amenazas. Cuando escuchamos amenazas no queremos esperar. Dice, según las instrucciones de Samuel, el profeta, dice que les había dicho, ahí van a esperar. Dice, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. ¿Por qué desertan? Por miedo, por temor. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. No era sacerdote, no tenía él ninguna autoridad, conocía la ley de hacerlo. Y cuando llega el profeta Samuel le dice, ¿por qué lo hiciste? La impaciencia. Salmo 40 dice, versículo 1, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Él sabía que no podía ofrecer un sacrificio. Fue desobediente. Al principio obedeció, pero después que quiso hacer su propia voluntad. ¿Por qué? Porque él debía haber esperado los 7 días que le había dicho el profeta Samuel, y no lo hizo así. Por eso, y él había recibido instrucciones. Cuando él pelea contra los filisteos, se le dice, o sea, destruye todo, y él no destruye todo. Él piensa y dice, me voy a quedar con gran botín. Ahora, justificamos nuestras acciones. Para Dios es un no, es un no. Para Dios un no es un, para Dios un no es un no. Y para Dios un sí es un sí. Dios había ordenado la destrucción total de todos los amalecitas. Ahora, ellos eran terroristas y Dios deseaba que los destruyera a todos para que no se reprodujeran, siguieran molestando a su pueblo. En el capítulo 15, versículo 22, ahí tú lo vas a ver. ¿Cuántas veces nosotros decimos, creo que lo que mejor debemos hacer es esto en la iglesia, antes de consultar a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en decisiones equivocadas dentro de nuestro llamado? ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras habilidades son mejores de lo que Dios nos pueda decir o enseñar. Esto es lo que hacía él. Y a veces los años, tal vez en el servicio, o a veces nuestra experiencia o los problemas nos enseñan muchas cosas, pero Dios siempre tiene un plan nuevo cada mañana y una misericordia nueva. Aprende a escuchar la voz de Dios todos los días. Quería agradar al pueblo. ¿Por qué? Temía que el pueblo se le volteara. Porque al final de cuentas el pueblo lo había elegido, lo había pedido. Y en el versículo 15, fíjense, si vamos para allá, en el versículo 24, si me acompaña, ya estoy terminando. Levánteme la pancarta porque no sé cómo vamos. Y a mí me tocó la hora de la comida.
Y ya estoy oyendo hasta aquí los rechinidos de las tripas de muchas hermanas. Fíjate, entonces Saúl le confiesa, era confesión, era mentiroso, manipulador. Saúl le confiesa a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Diga, ay, o como dicen aquí, uy, uy, uy. Eso. Ay, Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas por temor a la gente? Pero es que se me van ahí y mejor que se te vayan a que se te queden. Alimañas ponzoñosas. Van a hacer más daño estando ahí que fuera de. Y a veces queremos agradar al pueblo, porque tuve miedo del pueblo, porque eso hice lo que ellos me pidieron. ¿Miedo a qué? A veces tenemos miedo a quedar mal, a que hablen mal de nosotros, a que se vayan de la iglesia, a que nuestro liderazgo se debilite. ¿A qué tienes miedo? Y a veces nos cuesta trabajo, nos puede costar trabajo. Era un hombre que le gustaba agradar a la gente y eso lo alejó de agradar a Dios. Y al dejar de agradar a Dios, dejó de obedecer a Dios. Y lo llevó, una cosa lo llevó a otra, a otra, a otra, a otra. La desobediencia lo llevó también a hacer su propia voluntad, a tener celos, envidias de los demás. He aprendido en la vida que hay multiforme formas de hacer iglesia y he aprendido en la vida a honrar y a respetar toda iglesia y a orar por cada pastor en las diferentes formas como está creciendo y bendecir su vida. Porque muchos de nosotros tenemos la tendencia muchas veces a decir, ay sí, cuando vemos que una obra en alguna de nuestras iglesias está creciendo, decimos, ay sí, es que a él se la facilitaron. ¿Sí o no? No se hagan guajes y digan, ay, uy. Es que a él el pastor lo apoya. Es que es el consentido. Es que esto, es que es el otro. Y empezamos a murmurar sobre el crecimiento o la bendición de la iglesia de Cristo, porque estamos construyendo nuestro reino. Cuando yo empiezo a sentir un síntoma así, yo le digo, Señor, perdóname, porque esto no viene de ti. Y le pregunto, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es celos? ¿Es envidia? Quítalo y enséñame a honrarte, Señor. Envidias, celos, ira, enojo, confusión empezó a tener. Problemas emocionales en su vida. ¿Sabes que hoy en día hay la gran enfermedad de los grandes pastores y hombres de Dios son los problemas emocionales de los pastores? Depresión, ansiedad, estrés. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no está en el reino, sino en nuestro reino. Y como nuestro reino es vulnerable, y un día arriba y otro día abajo, empezamos a desesperarnos. Empezamos a sentir que no le estamos haciendo. Empezamos a sentir el rechazo de la misma gente. Y empezamos a hacer tonterías, a alejarnos. Vemos que hasta consultó a una bruja, ¿verdad? Se arrepentía falsamente. Vemos a un hombre que perdió su conexión con Dios. ¿Tuvo la oportunidad? Sí. Yo me pregunto, ¿por qué cuando David iba y le tocaba el arpa y él sabía que a través de la adoración a Dios
y la comunión con Dios, su espíritu se aplacaba, ¿por qué no lo continúa haciendo toda su vida? Tenía la clave, David se la había enseñado, porque era necio. Porque una de las características del pecado es la necedad, la ceguera. ¿Por qué? Por orgullo, por soberbia, por tantas cosas que muchas veces abrazamos en el ministerio para crecer nuestro reino o construir nuestro reino. Ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y que le puedas decir estas palabras al Señor del salmista David: examina mi corazón y muéstrame si hay maldad en él. Revélame. Quita toda maldad. Quita toda perversión. Quita toda actitud negativa. Señor, púdreme. Se oye feo. Desháceme. Destrúyeme para poder construir tu reino. Necesito morir a mí yo para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Amén. Dele un aplauso al Señor. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros, y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más, que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor, bajo la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Y, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, siga con ellos, y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Si ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.